Hola. Buenas. Hola, profe, ¿cómo va? Bien. Estaba esperando porque veo que somos poquitos, pero no sé si se conectará el resto. Bueno, mientras tanto les quería preguntar a ver cómo se habían sentido con la nueva actividad evaluatoria que tuvieron esta semana. Vi que muchos habían probado los dos intentos. Bueno, nada, no me acuerdo en particular ningún nombre y los relaciono porque a muchos de ustedes no les vi, o sea, no relaciono con cara con nombre, pero bueno, si me quieren contar a ver cómo les pareció, cómo se sintieron con ahora que pudieron ir y venir, y más allá de que podían ir y venir en las preguntas, podían hacer los intentos para aprovechar tener la nota más alta, a ver si realmente notaban de que eso por ahí los ayudaba a poder tener una nota mejor y a comprender un poquito mejor la actividad. Está silenciado, Daniel, me parece, sí. Bueno, en mi caso, yo cuando vi que eran dos intentos, el primero agarré y lo intenté resolver de una sin leer lo de la semana anterior, a ver qué me acordaba, que me fue mal. Bien. Más que nada porque me acordaba mal las definiciones de elasticidad e inelasticidad. O sea, las tenía al revés, Sí. pero después de ese intento lo volví a leer para refrescar la memoria y ya después salió todo de uno. Bueno, lo que pasa es que ahora te voy a confesar que tengo acceso a absolutamente todo, hasta los tiempos y segundos que están en cada pregunta y online por cada uno, y por ahí en el primer intento capaz que fue demasiado rápido, porque acá por ahí dice que en 5 minutos pasaste todo el cuestionario, entonces como que también está bueno hacerlo como ejercicio para decir, bueno, a ver qué es lo que hay, y después revisar un poco más la teoría teniendo en mente las preguntas por ahí para destacar qué cosas son más importantes. Así que sí, se nota que, a ver cómo era que te habían, claro, después ya te sacaste buena nota. ¿Alguien más quiere comentarme algo, a ver qué le pareció la facilidad del cuestionario y demás? Sí, Daniel. No te anda el micrófono, me parece. O soy yo o... No, yo tampoco lo escucho. Ah, no anda. Bien, claro, acá también no solamente les dejé que hagan una revisión, sino que también pueden hacer el intento completo una vez que tengan la devolución de las respuestas. Bien. Con el tema de elasticidad-precio, ¿tuvieron dudas? Es un tema que por ahí cuesta un poquito, pero bueno, en realidad es más simple de lo que parece, pero por ahí hay que internalizarlo y más, capaz que como a uno acá le explico tan básico, no les hago ningún ejercicio de fórmula, más que el porcentaje y el cociente entre porcentajes, por ahí capaz, a mí me parece que le estoy dando como recontra simple y es un tema que tiene como mucha tela por detrás. En realidad lo que es el concepto de elasticidad en sí es ver cómo reacciona la cantidad de demanda de un bien ante variaciones en el precio. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si se baja un poquitito el precio, ¿cuánto disminuye, cuánto aumenta la cantidad demandada? Siempre la relación es inversa. ¿Se aumenta mucho más de lo que bajó el precio o se aumenta menos de lo que bajó el precio? Entonces es en función a esa capacidad de reacción, a esa elasticidad
que tiene la función de demanda es cómo después se analizan los ingresos totales del productor o del empresario. ¿Sí? Eso, cualquier duda que vuelvan a tener, me escriben, pero si no, revísenlo en el material que escribió Tatiana Gorjup, el material de la UPSO, de Introducción a la Economía, que está lindo explicado ahí. Si con lo que tienen en las diapositivas y mi explicación no les alcanza, lo pueden revisar ahí. Una cosa que también quería aclararles, que no sé si en algún momento se los comenté, pero por ahí lo vieron ya en el Moodle, que las clases grabadas, luego de una semana ya las voy colgando en la semana correspondiente. Así que bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, también pueden consultarlas a las clases, que está el link del vídeo que se hace de este Zoom. Obviamente tiene sus pros y sus contras, porque hay silencios y hay cosas que por ahí la hacen un poco más aburrida la clase, pero bueno, en general están colgadas ahí. Creo que solamente una no la grabó el sistema, o no me la mandaron por parte de la UPS. ¿Tienen alguna duda de lo que venimos viendo hasta acá, más allá de esto que me comentaban de elasticidad? No, de momento no. Creo que hubo una pregunta que la tuve que buscar por otro lado, pero no sé si estaba viendo bien en qué semana se había puesto. Creo que era la de la elasticidad cruzada. Ah, bien, bien. Sí, puede ser. Puede ser que yo ahí haya recortado en la parte teórica, porque algo me comentó Emiliano con que también le habían preguntado algo en la práctica de elasticidad de ingreso. Bueno, cualquier cosa después le aviso a Emiliano para que lo desarrolle un poquito más. Igual está el efecto que tiene el signo en los apuntes. Pero no lo desarrollé demasiado, porque me da siempre la sensación que cuando lo empiezo a desarrollar y ya tengo que comenzar a poner derivadas y demás, como que los voy a complicar demasiado. Solamente lo que me interesa que sepan de ahí es la relación, ¿no? Siempre saber que los bienes sustitutos, la relación es inversa, y que los bienes complementarios, la relación va en el mismo sentido. Esa relación yo la había explicado ya en la primera parte de la unidad 3. Entonces, teniendo en cuenta cómo es el vínculo de los bienes cuando son sustitutos o complementarios, es de la misma forma que reaccionan las elasticidades. ¿Sí? Está todo relacionado ahí. No puse el cálculo para no complicarles, nada más. ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, entonces, si les parece, comenzamos con la clase de hoy, que hoy vamos a empezar con la unidad número 4. La unidad número 4 es bastante larga, pero es una unidad linda, me parece a mí. Y acá comenzamos a analizar un poquito ya y a relacionar todas las cosas que vimos, ubicándolos en distintos mercados. La unidad número 4 se llama la empresa, mercado de bienes y servicios, y vemos también fallas de mercado. Los primeros ítems de la unidad son la empresa, producción, costos e ingresos, y la empresa en el mercado de competencia perfecta. El objetivo de la clase de hoy es que llegue a dar estos dos temas. Vamos a ver si llegamos, porque costos y producción es un poquito largo, y también lo vamos a ver en términos generales. Lo que es importante de acá es que sí que tengan claro qué es lo que significan cada uno de los conceptos que voy a introducir en la clase, ¿sí? No vamos a hacer ejercicios demasiado complicados, pero sí que tenemos que tener en cuenta las definiciones que vamos a ir presentando para poder aplicarlos y hacer algunos cálculos básicos para ver cómo evolucionan las funciones de producción. La idea sería dar hoy hasta competencia perfecta, vamos a ver si llegamos, y ya seguir el viernes que viene con la empresa en los mercados de competencia imperfecta y con cuestiones de falla de mercado también el viernes que viene. Bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores? Primero lo que hicimos fue presentar un poquito qué era el concepto de economía, hablamos un poquito de la cuestión epistemológica del concepto de economía, y en la unidad número 3 ya nos introducimos en el mercado.
definimos que era un mercado, vimos cómo se generaba el equilibrio y analizamos las dos partes más importantes de un mercado, la oferta y la demanda, y cuáles eran sus determinantes. También, antes de seguir con todo lo que era la oferta y la demanda, vimos en la unidad, al final de la unidad número 1, el flujo circular del ingreso. ¿Se acuerdan? Donde ahí habíamos presentado los 3 actores más importantes que intervienen en la economía, que teníamos a la familia, teníamos al Estado y teníamos a las empresas. Y veíamos cómo a través del flujo circular de la renta y mediante el intercambio del mercado de bienes y factores, se había un flujo tanto físico como monetario que hacía que estén todos relacionados. Ahora nos vamos a centrar específicamente en la empresa. La empresa es una unidad básica de producción. Es la encargada de producir los bienes y servicios. Y esto lo habíamos visto en el flujo que representaba cómo era el esquema de una economía simplificada. En general, las empresas son quienes contratan la mano de obra a través de las familias, de contratación del personal, y mediante un proceso productivo elaboran los bienes y servicios. Entonces, una empresa va a tener, de acuerdo al producto que elabore, una función de producción. En esa función de producción van a intervenir factores productivos y va a tener el objetivo de maximizar sus beneficios. ¿Cómo va a estar dado el beneficio? Y por una cuenta fácil, lo que ingresa menos lo que gasta, menos los costos que tiene para poder poner en marcha el proceso productivo. ¿Sí? Entonces, los ingresos totales menos los costos totales son el beneficio de la empresa, que es el objetivo de poder maximizarlo. Entonces, si nosotros tenemos que la función de producción relaciona la cantidad de factores que se utilizan en el proceso productivo y a su vez, de acuerdo a esa función, podemos determinar un determinado nivel de producción, que sería este Q, tenemos que intervienen muchos factores y esta intervención va a depender del tipo de bien en el cual estemos hablando. Pero en general podemos decir que las funciones de producción dependen de la cantidad de tierra, de cantidad de trabajo, de capital y de las habilidades empresariales con las cuales cuente la empresa para llevar adelante un emprendimiento. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? ¿Qué pasa si se desea aumentar la producción de un bien o servicio? ¿Qué les parece? ¿Qué cosa tiene que afectar a esta función de producción para que este Q pueda aumentar? ¿Qué les parece, chicos? Todas, puede ser. ¿Cómo? Todas. ¿Todas qué? Y porque necesita más capital, más trabajo, gente que trabaje. Bien, podemos decir entonces, resumiendo lo que vos querés decir, Nicolás, que querés que varíen los factores de producción para que varíe ese Q. ¿No es cierto? Sí. Bueno, es cierto, eso es así. Pero tenemos que tener en cuenta una gran distinción, que es el periodo temporal en el cual se pueden realizar los cambios de las cantidades de factores productivos que forman parte de la función de producción. ¿Qué pasa? En el corto plazo, solamente decimos que puede variar un solo factor. Y el único factor que se considera variable en el corto plazo es el factor trabajo. ¿Qué significa? Que a corto plazo, si la empresa quiere aumentar el nivel de producción, lo único que puede hacer es aumentar la cantidad de trabajadores contratados. ¿Sí? En cambio, a largo plazo,
Es un periodo donde la empresa ya está más establecida en el mercado, donde ya tiene más claros los objetivos de producción, ya sabe cómo rinden esos factores de producción. Por lo tanto, decimos que en el largo plazo, todos los factores que intervienen en el proceso productivo pueden variar. Esta clasificación entre corto y largo es muy importante. ¿Sí? Seguimos. Fíjense, tenemos que la función de producción a corto plazo decimos que representa la producción que se obtiene para cada nivel de factor variable, dada una determinada cantidad de factor fijo. ¿Sí? Entonces, gráficamente, bueno, primero vamos a hacerlo con la tablita. Si, por ejemplo, tenemos que una función de producción nos dice que con una función de producción en la cual está conformada tanto por capital como por trabajo, ¿no es cierto? Y se me tildó, esto de tener, ahí estamos. Entonces, tenemos que, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que contrata, va a tener una Q distinta, que es ese producto total. Si en este caso, por ejemplo, suponemos que estamos hablando de una función de producción de una carpintería, donde la idea es que produzca un producto total de mesas. Si no contrata trabajadores, no produce mesas. Ahora, si tiene un trabajador, puede producir 5 mesas. Si tiene 2 trabajadores, puede producir 14 mesas. Y así sucesivamente. De esta forma, podemos decir que acá tenemos representada gráficamente la curva de producto total de la carpintería, la cual observamos que es creciente a medida que contrata más trabajadores esta empresa. ¿Sí? Fíjense, en este grafiquito vemos que esta curva tiene como 2 ritmos de crecimiento. ¿Sí? Fíjense que en un principio empieza a crecer a tasa creciente, fíjense que tiene una pendiente mucho más inclinadita en esta parte, y sin embargo acá la va haciendo, sigue creciendo, pero lo hace a una tasa menor de crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué les parece que esta curva de producto total tiene como una pancita y un cambio de pendiente a lo largo de la cantidad de trabajadores que contrata? ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que puede suceder esto? Decimos que estamos aumentando la cantidad de producción y lo único que está variando es la cantidad de trabajadores que contrata la empresa. Entonces, ¿qué tenemos? Fijo. Ahí pusieron en el chat. Exacto, acá Daniel dice por qué puede ser que no esté variando el capital y la variable tierra. Exactamente, como a corto plazo consideramos que el capital permanece constante, hay una cierta capacidad instalada. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso, como estamos en una carpintería, no sé, voy a inventar, tenemos, no sé, 5 serruchos, 3 máquinas que cortan la madera, otras que liman y no sé qué, y todas las herramientas que necesitan. Ahora, tengo un determinado stock de capital. Yo puedo aumentar la producción a medida que contrato más trabajadores, porque suponemos que hay una buena coordinación entre los trabajadores y siguen aumentando la cantidad de mesas que producen por hora en la carpintería. Pero va a llegar un momento donde no va a ser lo mismo tener 7 trabajadores que tener 14, porque la mitad de los trabajadores van a estar dando vuelta en la carpintería que no van a saber qué hacer porque no tienen herramientas, porque en el corto plazo mantuve el capital constante. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a definir lo que se conoce como producto marginal del trabajo. ¿Qué es el producto marginal del trabajo? Es la variación del producto total que se obtiene cuando se incorpora una unidad más de factor trabajo. Es decir, con el producto marginal del trabajo analizamos la variación del producto total, o de Q,
respecto a la variación de L. ¿Cuánto produce más un trabajador más en esa empresa? ¿Sí? Y otro concepto importante es la definición del producto medio del trabajo. El producto medio de trabajo es la relación que existe entre el producto total y la cantidad de trabajo que lleva ese producto. Entonces, para poder calcular el producto medio del trabajo, lo que hacemos es el cociente entre el producto total respecto a L. Y L es, perdón que no sé si aclaré esto, que L siempre se representa el factor trabajo como L, ¿sí? Y en la cantidad de producto total a veces ponemos PT o a veces directamente ponemos Q. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta estos dos conceptos, creo que tendríamos que analizar entonces, creo no, lo debemos hacer, debemos analizar cómo evolucionan estos productos, el producto medio y el producto marginal. ¿Para qué cosa? ¿Para qué les parece que es importante tener en cuenta estos indicadores? Si estamos en el corto plazo, más que nada. Si estamos en el corto plazo y mantenemos el capital constante, debemos analizar que estos indicadores tengan un determinado parámetro para poder saber hasta qué punto a la empresa le conviene seguir contratando trabajadores. ¿No es cierto? Porque sabemos de que un trabajador más puede hacer que aumente el producto total, y así sucesivamente. Pero también sabemos que eso no es infinito en el corto plazo si mantenemos el capital constante. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que analizar es ver la evolución que tiene el producto marginal del trabajo. Y un punto súper importante es analizar cuándo este producto marginal del trabajo se hace cero. ¿Qué significaría eso? Que si el producto marginal es cero, contratar un trabajador más no le genera utilidad, no genera producción a la empresa. ¿Sí? Entonces, en el corto plazo, para que una empresa decida hasta qué cantidad de trabajadores contratar, lo tiene que hacer hasta el punto en el que el producto marginal es nulo. Vamos a analizar un poquito acá este cuadrito. Teníamos que si contratamos un trabajador, se producían 5 mesas, 2 14 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo les parece que podemos seguir completando el cuadrito del producto marginal? El producto marginal es la variación del producto total respecto a la variación del trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el producto marginal para un trabajador? 5. 5. Nunca lo hacemos en el primer renglón, digamos, de los cuadritos, porque siempre analizamos variaciones, ¿sí? En realidad, cuando uno analiza las variaciones, cuando son en términos marginales, el valor sería entre medio, porque estamos analizando la variación entre 0 y 5, entonces la respuesta iría acá, digamos, y entre 0 y 1. ¿Vamos? ¿Y cuánto es el producto marginal de tener 2 trabajadores? ¿Qué analizo? ¿Cómo varía el producto total de 1 a 2? De 5 a 14, perdón, ¿cómo varía el producto total de 5 a 14? ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánta es la diferencia entre 5 y 14? 9 sobre 1. Bien. Y así sucesivamente puedo ir completando la tablita de producto marginal. ¿Sí? Otro de los conceptos que definimos... y acá lo que representamos gráficamente. Ya me salteaba este paso que es bastante importante. Fíjense que, en general, el producto marginal
tiene esta forma. Y digo en general porque va a depender de cómo sea la función de producción, de cómo sea esta relación. Pero el producto marginal tiene una tendencia creciente hasta un punto máximo, y a partir de ese punto máximo, el producto total siempre sigue siendo creciente, aunque el producto marginal, que es este, empieza a disminuir. Empieza a disminuir, que si yo seguiría analizando este cuadrito, va a llegar un punto donde esta línea verde se va a chocar con el eje en el punto cero. Si yo sigo esta misma tendencia, fíjense que cuando te contrato 8 trabajadores, el producto marginal va a ser 0. Fíjense cómo disminuyó el producto marginal. Miren, vamos a verlo acá en el cuadro. Dice que con 3 trabajadores se llega a producir 27 y que el producto marginal es 13. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo este cuadrito? Que si contrato 3 trabajadores, la productividad marginal es 13. Fíjense que es el valor más alto. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que rinde ese trabajador adicional? Sin embargo, no significa que al contratar 4, que fíjense que rinde menos, no tenga que hacerlo. No significa eso. Significa que igualmente, a pesar que el producto marginal es decreciente, porque fíjense que a partir de 13, que es este puntito, cuando contrata 3, empieza a disminuir. Sin embargo, ahora voy a poner un grafiquito donde se relaciona con el producto total, la producción total sigue aumentando. Fíjense que tenemos 27, 37, 44. Todo esto indica que tenemos que seguir contratando en el corto plazo, a pesar que no aumentó acá, mayor cantidad de trabajadores. ¿Por qué? Porque esto crece. ¿Sí? ¿Hasta qué punto tenemos que seguir contratando? Bueno, hasta que este producto marginal se haga 0. Ya cuando el producto marginal se haga 0, empieza a incurrir en pérdida, porque a los trabajadores hay que pagarles. Y sin embargo, el producto total no sigue creciendo. Vamos a ver qué pasa con el producto medio. A ver, ¿cómo calculamos el producto medio de acuerdo a esta tablita? La seguimos completando. Decimos que el producto medio es la cantidad de producción dividida a la cantidad de factores que intervienen en la cantidad de trabajadores. ¿Cómo, perdón? Ah, es un micrófono abierto. Hola, perdón. ¿Cómo dividimos? ¿Cómo calculamos el producto marginal del trabajador? ¿Cómo completo esta tablita? Acá, cuando tengo un trabajador, ¿cuál es el producto medio, perdón? El producto medio. Dividiendo el trabajo por el producto total. ¿Cómo? Dividiendo 1 dividido, o sea, 5 dividido 1. 5 dividido 1. ¿Estamos? Sí. Que es este Q respecto a L. ¿Estamos? Y para completar, ahí, bueno, ahí está puesta la explicación, ahí está puesto el cuadrito con el resto de los productos medios y el gráfico que vemos que tiene el producto medio en este caso. Voy a pasar rápido esta diapo porque este gráfico lo tengo repetido en la diapositiva siguiente y me gustaría hacer hincapié en la evolución de estas variables. Fíjense, nosotros habíamos dicho, recuerden que yo les dije, bueno, después vamos a ver gráficamente cómo se relacionan. El producto total es la línea negra, que significa que a medida que aumenta la cantidad de trabajadores contratados, aumenta la cantidad producida de mesas. Observamos que el producto marginal llegaba a su punto máximo, que era 13, y sin embargo seguía creciendo, siendo positivo, aunque lo hacía a tasa decreciente. ¿Sí? Estos 2 puntos que yo marqué con líneas punteaditas son puntos muy importantes en un proceso productivo. ¿Por qué? Porque en este caso, donde el producto marginal corta al producto medio, lo hace cuando el producto medio es máximo.
Y en esta línea punteadita, sería ya cuando el producto marginal, si seguimos esta tendencia, se hace 0. Entonces, en esta etapa, en esta cantidad entre 4 y va a ser 8, digamos, este valor, entre 4 y 8, sería la cantidad recomendada de factor trabajo que puede contratar la empresa. ¿Por qué? Porque en este espacio el producto total de la empresa es creciente. ¿Cuándo se determina la cantidad máxima de trabajadores que puede contratar? Bueno, cuando el producto marginal se hace 0. Cuando esta línea roja toca el eje de las abscisas, es en el mismo momento donde este producto total ya es máximo. ¿Sí? Por lo tanto, acá diríamos que se podría terminar lo que sería el aumento de la producción en el corto plazo, porque ya no va a aumentar más, ya la capacidad instalada está a pleno. ¿Sí? Ya ahora, si la empresa quiere aumentar la cantidad producida, que esto se va a producir en el largo plazo, lo que tiene que hacer es modificar la cantidad de capital que interviene en el proceso productivo. En esos casos, la curva de producto total se desplazaría hacia arriba. ¿Sí? Para eso, para que haya un desplazamiento en la curva total, donde sería una línea punteadita que va a apoyar por acá, significaría que ya estamos en el largo plazo. Porque en el corto plazo, ya el producto marginal, cuando se hace 0, se alcanzó el máximo de producción posible. Ah, bien. Acá ya me había salteado esta parte. Era un poco la que les estaba explicando recién. Cuando el producto marginal empieza a tener esta pendiente, implica que una unidad de trabajo contratada adicional empieza a rendir cada vez menos. ¿Sí? Entonces eso es lo que llamamos la ley de rendimientos marginales decrecientes. En general, la ley de rendimientos marginales decrecientes se analiza con el factor trabajo. Significa que a medida que contrato una unidad más de factor trabajo, la cantidad que se añade de ese factor es cada vez menor. ¿Por qué? Porque el capital permanece constante. Bien, esto es un poquito lo que les explicaba recién, que justamente cuando la cantidad de trabajo es 4, ya empieza a cambiar la tasa de crecimiento del producto total, y aunque el producto total sigue aumentando. Si seguiríamos, no sé por qué no lo seguí este cuadrito, podría haber puesto un empleado más y seguir creciendo el producto total, y acá ya hacerlo 0. No sé si se me comió la última celda o qué pasó, pero si yo pongo, por ejemplo, 8 y que el producto total sea 55, el producto marginal hacer la cuenta para que dé 0, ¿sí? De esa forma puedo analizar el máximo de producción en el corto plazo. Bien, ahora, si tenemos en cuenta la función de producción de largo plazo, acá lo que se hace es representar la producción que se obtiene cuando se puede variar la cantidad de todos los factores que intervienen en el proceso productivo. Entonces, si variamos todos los factores que intervienen en esa función de producción, podemos hablar de un concepto muy importante que es el de rendimientos a escala. ¿Les suena algo este tema de rendimientos a escala? ¿Qué se les viene a la cabeza al escuchar rendimientos a escala? Porque me parece que es una palabra que lo usamos muy a menudo. ¿A alguien le suena? No, profe. Acá me suena, perdón, había una consulta de Agustín que dice una consulta, en el caso de que la división no dé un número redondo, ¿qué se hace? No pasa nada. No necesariamente tiene que ser un número. Ah, ¿de trabajadores decís? Agustín, ¿no tenés micrófono vos?
Sí, sí, preguntaba más que nada por el tema de la tabla, que ponele, había una edición que era, no sé, 46 y el producto total era 5. En el caso ese, la edición no te da un número concreto, sino que se redondea para arriba o para abajo, depende Claro, del sí, número sí. fraccionario. Siempre el redondeo es en el 0,5. Si te da 0,5, tira para abajo y ya. Si es Y 0,6, no para tira arriba. para arriba. Listo, listo, Sí, era eso. Gracias. de nada. Sí, y de hecho o sea, en el caso de ustedes no, porque no vamos a hacer demasiados ejercicios más que la tablita. O sea, en la tablita que por ahí tienen de práctica, sí, les va a pasar que dan números que no son redondos. Pero en la práctica general, cuando uno sigue estudiando el tema, sí, son números con decimales, no son números redondos. Bueno, volvemos al tema de rendimientos a escala. ¿Qué significa el concepto de rendimientos a escala? ¿Qué es? A ver, ¿a nadie se le suena este concepto? ¿Para nada? ¿Qué es a escala? ¿Sería cómo funciona algo a determinado número o tamaño? Exacto, puede ser. Fíjense, ahora lo que queremos analizar, fíjense que estamos hablando de que tenemos una determinada función de producción, un Q, que depende de muchos factores productivos. Dentro de esos factores productivos decimos que tenemos el factor trabajo, capital, habilidades empresariales y factor tierra. Entonces, también como estamos en largo plazo, decimos que todos esos factores pueden variar, es decir, que pueden aumentar o que pueden disminuir. Entonces, el concepto de rendimientos a escala lo que hace es analizar cuánto aumenta la producción, cuánto varía la producción ante cambios en las proporciones de esos factores. Entonces, podemos decir que los rendimientos a escala son constantes cuando al aumentar la cantidad de todos los factores que intervienen en el proceso productivo, la producción aumenta en la misma proporción. Es decir, si duplico factores, se duplica Q. ¿Sí? Entonces el rendimiento es constante, aumenta el doble. Ahora, si yo duplico factores y la cantidad producida se triplica o se cuadriplica, los rendimientos a escala son crecientes. Es decir, al aumentar la cantidad de todos los factores, la producción aumenta más que proporcionalmente. En cambio, si al aumentar la cantidad de todos los factores, la producción no aumenta o no llega a aumentar, por ejemplo, al doble, que es como se duplicaron los factores, los rendimientos son decrecientes. ¿Sí? En función a esa relación que haya entre la proporción que se incrementan los factores productivos y la proporción en la que varía el producto total, hablamos que los rendimientos a escala sean crecientes, constantes o decrecientes. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos que un hombrecito y un tractor. Decimos que un hombre con un tractor llegan a trabajar, a cosechar o a sembrar o lo que fuera, 2 hectáreas por hora. ¿Sí? Entonces, fíjense, si duplicamos la cantidad de factor trabajo y la cantidad de capital, y decimos que ahora se puede llegar a cosechar 4 hectáreas por hora, los rendimientos son constantes. ¿Por qué? Se duplica la cantidad de factores y se duplicó el producto total. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. ¿qué pasa? Si sigo teniendo ahora 2 personas y 2 tractores, pero sin embargo el producto total es de 5 hectáreas por hora, los rendimientos son crecientes, porque aumentaron más del doble el producto total. Entonces la proporción, los rendimientos decimos que son crecientes a escala. Y sin embargo, si al duplicar la cantidad de factores que intervienen en el proceso productivo, el producto total no aumenta en la misma proporción, fíjense que en la misma proporción sería 4, aumentó solamente a 3, decimos que los rendimientos son decrecientes a escala. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver un ejemplito donde
Seguimos analizando en largo plazo ahora, porque recuerden que estamos considerando que varía tanto el factor trabajo como el factor capital. Vamos a suponer que tenemos 2 empleados y una máquina que producen 19 mesas, ¿sí? Entonces, vamos a analizar cómo son los rendimientos de acuerdo a las variaciones del producto total con esta cantidad de factores. Si tenemos 4 empleados, 2 máquinas y 70 mesas, ¿cómo les parece que van a ser los rendimientos de esta función de producción? Creciente. Crecientes, porque antes producíamos 19, duplicamos factores, y ahora el producto total fue mucho mayor. En cambio, si la producción es de 38 mesas, Constante. ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Sí. Y si es de 30 mesas, dupliqué factores, pero no llegué a duplicar producción, por lo tanto los rendimientos son decrecientes. ¿Sí? Seguimos. ¿Alguna duda hasta acá? Sigo. Esos son los aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar la función de producción. Recuerden que hasta acá vimos que una función de producción era distinto analizarla en el corto que en el largo plazo. En el corto solo variamos factor trabajo y en el largo todo puede variar. Y que tenemos que tener en cuenta la evolución de 2 conceptos importantes, que es el producto medio y el producto marginal. Porque en función a cómo sean estos productos, vamos a poder determinar hasta qué punto al empresario le conviene seguir contratando el factor trabajo. Pero no nos olvidemos de una cosa, que fue lo primero que planteamos cuando comenzamos a presentar la unidad, que es el objetivo de la empresa, que es maximizar beneficios. Y la maximización de beneficios se daba entre la diferencia entre ingresos totales y costos totales. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta cuáles son los costos en los cuales incurre una empresa al momento de llevar adelante un proceso productivo. Podemos decir que los costos que paga la empresa son todos aquellos precios que tiene que pagar por el uso de los factores productivos para poder obtener o producir una determinada cantidad de producto. Ahora les consulto. ¿Cuál es el precio del factor trabajo? ¿Cuál es el precio del trabajo, chicos? ¿No lo saben? A fin de mes todos lo queremos. El salario, exactamente. Los sueldos. El sueldo que paga el empresario por cada trabajador es el precio que tiene que afrontar por poder contratarlo. Y para poder obtener capital es lo que se conoce como renta, suponiendo que es el precio del alquiler del capital, ¿sí? Que es el que vamos a considerar en estas economías simplificadas que analizamos. Bien, una diferencia importante que conforman el costo total de la empresa. En el momento de llevar a cabo un proceso productivo, una empresa va a afrontar tanto costos fijos como costos variables. La suma de ambos costos son los que conforman el costo total. El costo fijo son aquellos que a corto plazo son independientes del nivel de producción. Es decir, son costos que van a existir si la producción es nula o si la producción es de 50, de 60 o de 70 unidades. ¿Sí? Son costos que tiene que afrontar el empresario al momento de tomar una decisión de comenzar a producir.
Ejemplos de los costos fijos serían, por ejemplo, el alquiler del local donde va a desarrollar el emprendimiento o la actividad. Los costos fijos también serían el precio que pague de electricidad, el precio Los permisos, por ejemplo. ¿Cómo? Los permisos, por ejemplo. Los permisos de producción. Bueno, los permisos hay que ver si se sacan mensuales. En este caso, generalmente cuando empezamos a hablar de los costos fijos, se hacen mensuales para poder hacerlos reiteradamente, ¿sí? Lo que hace que con el tiempo se vayan licuando. El salario de una secretaria, los impuestos, el teléfono, la luz, todos aquellos costos que en general tiene que afrontar el empresario, pero que no van a ser modificados con el nivel de producción que desarrolle. En cambio, los costos variables son aquellos que dependen de la cantidad empleada del factor de producción. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Vamos a hacer una situación hipotética donde abrimos una panadería. ¿Cuál puede ser el costo variable de la producción de pan? ¿Cuál es el principal insumo que necesitamos? Harina. La harina. ¿Qué más? Y podemos pensar también que depende también de la cantidad de trabajadores que se necesite de panaderos para hacer determinada cantidad de kilos de pan, ¿no es cierto? Podemos hacer una formulita simple de decir, bueno, para hacer, no sé, 5 kilos de pan, necesito 10 kilos de harina y 2 trabajadores. Entonces, de esa forma puedo calcular el costo variable. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vienen más ejemplos. Electricidad de las maquinarias. Acá de electricidad de las maquinarias está puesto con actividades que sí o sí están vinculadas con un aumento del costo directo de electricidad. Porque depende de la actividad, por ahí el costo de electricidad se pasa a costo fijo. ¿Sí? En el caso de salarios, costos de las materias primas y demás, de salarios siempre relacionados con empleados que formen parte o que intervengan en la cantidad de producción de un determinado bien o servicio, ¿sí? No sería el caso del salario de una empleada administrativa, ¿sí? Que no forma parte del proceso. El caso de un salario de la empleada administrativa, de la telefonista, recepcionista, lo que fuera, forman parte del costo fijo. ¿Por qué? Porque eso no varía en función al Q, a la cantidad producida. Entonces, considerando estos dos costos, tenemos el costo total de la empresa. Bien, vamos a suponer entonces que si tenemos que se producen 5 unidades de producción con un trabajador y que a cada trabajador se le pagan 125 pesos la hora, podemos calcular los costos variables y los costos totales. Fíjense que los costos fijos son fijos porque son independientes del Q que se esté produciendo. Entonces, ¿cómo les parece que van a ser los costos variables? A ver, vamos a poner un número. Cuando la cantidad es 27, necesito 3 trabajadores. ¿Cuánto es el costo variable? ¿Quién lo calcula? $3.75. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué hizo Agustín recién para decirme que era 3.75? Multiplicamos 125 por 3, ¿sí? Que es el costo variable que se obtiene para un Q de 27. Y ahora, ¿el costo total cuál sería? Sí, en este mismo, decimos que esto era 3.75. El costo total va a estar dado por 450 más 3.75. ¿Sí? Ahí ya están completos todos los cuadritos. Ah, perdón, no está la suma. Quería antes de pasar la otra diapo, porque no me acuerdo cómo puse la secuencia, explicarles una cosa de este gráfico. Fíjense que el costo fijo de 450 es una línea horizontal que es independiente de la cantidad de bien o servicio producido. ¿Sí? En cambio, los costos variables son crecientes a medida que aumenta la cantidad producida. ¿Sí?
Ahora, yo recién hice una pregunta que era, ¿cómo van a ser los costos totales en el caso de que Q sea igual a 27? ¿Alguien me responde? 825. Bien. Entonces, si esto es 825, ¿cómo les parece que va a ser la pendiente en general de los costos totales? Vamos a hacer el mismo ejemplo si partimos con 0. Si partimos con la cantidad producida 0, ¿cuánto es el costo total? $450. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir? Ya creo que este punto era el que faltaba, que si la cantidad producida es 0, ya tenemos este costo. Por lo tanto, la pendiente del costo total arranca a partir de acá. ¿Sí? ¿Sigue en la línea del cursor? A ver si ahí lo tenemos completito. Fíjense que los costos totales son la suma de los costos variables más los costos fijos. Y este sería, la línea verde manzanita, los costos totales de esta simulación de emprendimiento. Bien, ahora vamos a ver cómo interpretamos esta evolución de los costos. ¿Qué decimos? A medida que aumenta la producción, aumenta la cantidad de trabajo contratada. Fíjense que aumenta Q, aumenta la cantidad de L, y por lo tanto podemos decir que aumentan siempre los costos variables. ¿Sí? En un principio, los costos variables aumentan de forma más decreciente. Fíjense que tiene otra pendiente, la que tiene aquí a la que tiene acá. Ya llegada una determinada cantidad de contratación de empleados, los costos variables tienen una pendiente creciente. ¿Sí? Y sin embargo, los costos fijos se mantienen constantes independientemente de la cantidad producida. Este análisis de los costos fijos que se mantienen constantes independientemente de la cantidad producida, decimos que es así en el corto plazo, porque se dice que en el largo plazo los costos fijos tienden a 0. ¿Sí? Y eso es porque empiezan como a licuarse o a compensarse con el nivel de actividad de la empresa. No significa que desaparezcan por completo, sino que empiezan a compensarse. Por lo tanto, cada vez son menos significativos en función a las ganancias que obtiene la empresa. Entonces, ¿qué tenemos que analizar ahora? Bueno, las cuestiones marginales, las cuestiones de media que tienen los costos. El costo marginal es el incremento en el costo total que tiene un empresario al aumentar la producción en una unidad más. ¿Sí? ¿Qué costo le genera al empresario producir una unidad más de Q? En general, lo hacemos con el costo marginal del factor trabajo. ¿Cuánto le cuesta a un empresario contratar una unidad más del factor trabajo? El costo total medio lo que hace es relacionar el costo total respecto a la cantidad de producción. El costo fijo medio lo que hace es analizar cuánto le cuesta producir cada unidad de acuerdo a estos costos fijos. Divido los costos fijos por Q. Y el costo variable medio, divido los costos variables de acuerdo a la cantidad producida. ¿Sí? ¿Por qué son importantes tener en cuenta todos estos costos? Justamente para tener en cuenta si al empresario le conviene o no aumentar la cantidad de factor contratada en función a cómo evolucionan esos costos. ¿Sí? Entonces, podemos seguir completando el cuadrito. Habíamos sacado recién el costo total. Ahora,
si queremos sacar el costo marginal, ¿qué es lo que hacemos? Es ver cómo varía el costo total al incorporar una unidad más de producción, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos es ver cómo varía el costo total al incorporar una unidad más de producción. Cómo varía el costo total entre 575 menos 450 sobre 5. ¿Sí? 700 menos 575 sobre 9. ¿Sí? Y así sucesivamente calculamos el costo marginal. ¿Cómo calculábamos el costo fijo medio? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Se acuerdan? El costo fijo medio, lo que hacemos es analizar los costos totales por unidad de producción. Entonces, el costo total es 575. Si quiero calcular el costo fijo medio, es 575 dividido 5. ¿Sí? Y ahí bien, esta es la fórmula. Y ahí ya puse todos los valores. El costo variable es el costo variable dividido U. Y así sucesivamente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que los costos marginales y los costos medios son decrecientes en general y que llega a un nivel de la producción donde estos costos comienzan a crecer a medida que aumenta esa producción. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Bueno, ver para qué nivel de producción sucede esta situación, ¿no es cierto? Un empresario va siempre a intentar producir cuando sus costos se encuentren en su punto mínimo. O sea, va a querer maximizar la cantidad producida al mínimo costo posible. Por eso es importante tener en cuenta cómo es la evolución de los costos que tiene la empresa para poder ubicarse en un punto del proceso productivo donde los costos marginales y los costos medios sean decrecientes. Fíjense, en este caso, a partir de la producción de 37 unidades, el costo marginal empieza a ser creciente. Y el costo... pensé que había marcado el siguiente, no, bueno. El costo marginal tiene su punto mínimo en la producción de 27 unidades. Ya cuando comienza a producir 37, todo esto comienza a aumentar. ¿Sí? Entonces, cuando un empresario tiene que tomar en cuenta las decisiones del proceso productivo, tiene que analizar cómo es la evolución de la estructura de costos de la empresa. Ahora bien, dijimos que tenemos en cuenta cómo evoluciona producto medio, producto marginal y cómo son los costos que tiene la empresa de acuerdo a la intervención de los factores productivos en la función de producción. Ahora, ¿qué más tiene que tener en cuenta un empresario al momento de tomar una decisión de qué cantidad de factores tiene que contratar o que contemplar dentro del proceso productivo? Bueno, para eso se analizan dos conceptos importantes, que es tanto la eficiencia técnica como la eficiencia económica. La eficiencia técnica hace referencia a aquellos métodos de producción que producen la mayor cantidad de bienes, pero con la menor cantidad de factores posible. ¿Sí? Hace referencia específicamente a las técnicas productivas. ¿Sí? Aquel proceso técnico que use menos recursos se considera que es el más eficiente. Eso por un lado, la eficiencia técnica. Por otro lado, también tenemos la eficiencia económica, que es aquel método de producción que produce la mayor cantidad de bienes posible con el mínimo costo posible.
¿sí? Y eso va a depender de la cantidad de factores que utilicen el proceso y del precio de esos factores. Lo ideal sería tener eficiencia técnica y económica. ¿Por qué? Porque no solamente utilizo pocos recursos, sino que también los utilizo al menor costo posible. ¿Vamos? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que una empresa que produce sombreros pretende elaborar 1000 unidades. Esa Q que sea de 1000. Entonces, para ello tiene 3 métodos con los cuales se puede llegar a producir esos 1000 sombreros. Entonces, el primer método es el método de producción A, que nos dice de que para poder producir esa cantidad de sombreros necesitas 16 horas hombre y 2 máquinas o 2 factores de capital. Sin embargo, el método B nos dice que necesita 8 y 4 unidades de capital, y el C que necesita 17 y 5 unidades de capital. Estos son los datos que tenemos. What? ¿Se fue? Sí, creo que sí. No, Mateo, ¿qué hiciste? Bañaste a la profe, boludo. Ja, 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 ja. F. No se te escucha, profe. Tenés el mic apagado. Perdón, no sé si cortó internet o qué es lo que pasó, que se me cerró todo. Tampoco sé bien hasta dónde me siguieron escuchando, estaba explicando la parte de los procesos productivos. Sí, habías terminado de explicar los 3 ejemplos, Bien. pero no habíamos avanzado más que eso. Bien, entonces, estábamos acá donde decíamos que teníamos un Q que era igual a 1000 unidades y teníamos distintos procesos productivos y la cantidad de factores que se necesitaban en cada uno de estos procesos. Entonces, acá lo interesante sería poder analizar cómo es cada uno de estos procesos desde el punto de vista de la eficiencia técnica y desde el punto de vista de la eficiencia económica. Bien, para ello, si analizamos de acuerdo a la información que tenemos, de acuerdo a la eficiencia técnica, fíjense que el método A utiliza 16 horas de horas hombre y 2 de trabajo. El método de B utiliza 8 y 4, 17 y 5. Por lo tanto, podemos ver que el método de producción B es el que utiliza la menor cantidad de insumos dentro del proceso productivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitamos para poder decir que el método de producción B es eficiente económicamente? ¿Qué necesitamos conocer primero que todo? El producto costo en total. dinero. ¿Cómo? A ver qué dos personas El dijeron. costo del capital, ¿puede ser? Exactamente, necesitamos conocer los precios de cada uno de estos factores para poder saber cuánto le cuesta al empresario llevar adelante el método de producción B. Por lo tanto, podemos decir de que, de acuerdo a este ejemplito, una hora de trabajo cuesta 100 pesos y la hora de máquina cuesta 500 pesos, ¿no es cierto? Entonces, en función a esta información, de acuerdo a esta información,
analizamos nuevamente los métodos de producción y cuál de estos 3 métodos les parece que es el eficiente económicamente. Los dejo un segundito para que hagan las cuentas. ¿Qué tenemos que hacer para ver cuál es eficiente económicamente? El de arriba del todo es el más eficiente. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? A ver, Y porque sale 2.600 en total. pesos. Claro. Bien. ¿Y el B cuánto salía? 2.800 me parece. Bien. ¿Y cómo hiciste para llegar a esos valores? Así, de paso, ya que estamos, se lo comentamos al resto por si alguien no hizo el cálculo. Y 8 por 100, porque Que el es el trabajo vale 100 pesos, y 4 por 500. más 4 por 500, ¿sí? Claro, y lo Multiplicamos sumás. precio y cantidad de cada factor productivo y sumamos los precios y cantidades de los 2 factores para poder obtener el costo total. Y como dice Nicolás, si realizamos esta cuentita que vemos acá en esta tabla auxiliar, podemos observar, que el método A es aquel que es eficiente económicamente. En un principio hemos dicho, pucha, el método B es eficiente técnicamente porque utiliza la menor cantidad de factores, sin embargo, el método B es más caro al momento de implementar. ¿Sí? Entonces al empresario seguramente, para poder maximizar sus beneficios, le conviene implementar el método A. ¿Seguimos? ¿Alguna duda hasta acá? No. Chicos, ¿vamos bien? ¿Alguien me contesta? Ah, acá hay un chat. Bien. Bien, bueno, sigo. Ahora analizamos cómo es la evolución de los ingresos. Los ingresos totales del empresario, de quien haga el producto, bien o servicio, digamos, va a estar dado por el precio de cada unidad por la cantidad de unidades del bien vendido. ¿Sí? Por lo tanto, precio por cantidad nos da el ingreso total. Ahora bien, si tenemos en cuenta el ingreso medio, tenemos que tener en cuenta cuál es el ingreso total que tiene el empresario respecto a las cantidades vendidas. P por Q sobre Q. ¿Sí? ¿Hola? Ah, pensé que se había destrabado un micrófono recién. Entonces, el ingreso medio va a estar dado por el precio del bien en cuestión. Y el ingreso marginal, como ya venimos viendo hasta ahora, los conceptos marginales, ¿qué es lo que nos permiten observar? Cómo varía el ingreso total, en este caso, al variar la cantidad de unidades vendidas del bien. La variación del ingreso total respecto a la variación de Q. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos analizar que en general el ingreso total tiene una pendiente que es positiva y es creciente con la cantidad de unidades vendidas del bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos que una empresa vende cada año 1.000 pares de zapatillas a un precio de 200 pesos cada par. Todas las zapatillas las vende al mismo precio, por lo que cada par adicional vendido le incrementa sus ingresos en 200 pesos. ¿Cómo les parece que va a ser el ingreso total?
que acá ya pusimos que es precio por cantidad. ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto es el precio, chicos? 200 pesos. El precio 200 y el ingreso total, perdón. $200 por 1000, 200.000. ¿Estamos de acuerdo? Precio total nos da bien. Precio por cantidad nos da 200.000. Ahora, ¿cuánto es el ingreso medio? ¿Cuánto es el ingreso medio? Dijimos. ¿20.000? ¿O saqué mal la cuenta? ¿Cómo? ¿20.000? 200. Ah, 200, claro. ¿Sí? Pasa que dijimos que sí arriba y nos faltaba también otro cero. Y en el caso del ingreso marginal es cómo varía el ingreso total al variar la cantidad producida de un bien, que es en ese caso 200 pesos. El ingreso marginal ya te lo había dado el enunciado, porque habíamos dicho que por cada par adicional vendido incrementa sus ingresos en 200 pesos. Si leíamos bien el enunciado, ya directamente sabíamos que el ingreso marginal iba a ser de 200. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos que los costos van a estar representados por los factores que intervienen en el proceso productivo y que son necesarios para la función de producción, y que la empresa va a poder decidir en función a la maximización de sus beneficios qué cantidad va a producir, a qué precio va a poder colocar los bienes y servicios para poder maximizar sus ingresos, que es el objetivo de la empresa. ¿Estamos? Entonces, para poder sacar los beneficios y maximizar sus ganancias, lo que tiene que hacer es la diferencia entre los ingresos totales menos los costos totales. ¿Sí? Todos estos conceptos ya los fuimos viendo a lo largo de la clase. Entonces, si tenemos que los ingresos son iguales a los costos, los beneficios son nulos o son beneficios normales. Si los ingresos son mayores a los costos, podemos decir que los beneficios son positivos y que son extraordinarios. Y si los ingresos son menores a los costos, los beneficios son negativos y podemos decir que la empresa está incurriendo en pérdidas. ¿Estamos? Ahora bien, tenemos que la empresa va a tomar sus decisiones de cómo producir de acuerdo a todas estas cuestiones que fuimos viendo. Pero, sin embargo, ¿qué puede suceder? Cuando la empresa puede decir, si tengo beneficios que sean negativos o tengo pérdidas, ¿tengo que cerrar inmediatamente el emprendimiento y dejar de producir? Bueno, eso depende. ¿Y de qué les parece que puede depender de que la empresa diga, ya tengo que reducir, eliminar esta empresa, cerrar, porque acá me voy a fundir? Bueno, depende exactamente de cómo sea esa pérdida y de qué porcentaje, qué cosa no estoy cubriendo con mis ingresos totales. ¿Por qué? Porque acordémonos que los costos tenían dos factores que lo conformaban: los costos variables y los costos fijos. Entonces, al momento de poder analizar qué hace el empresario, tiene que estudiar un poquito qué costos son los que no está cubriendo en el corto plazo antes de tomar una decisión. Fíjense, si las pérdidas que tiene son mayores a los costos fijos, la empresa tiene que cerrar, porque directamente está teniendo costos fijos muy altos que en el corto plazo no llega a cubrir. Eso no se discute. Ahora, si las pérdidas son iguales a los costos fijos,
Y en el corto plazo, medio como que les será indiferente producir o no. ¿Sí? Pero seguramente en el largo plazo esos costos fijos se van a ir prorrateando porque uno supone que le va a ir bien en su emprendimiento. Por lo tanto, puede ser que le convenga seguir produciendo si es que cubre los costos fijos. Ahora, si las pérdidas son mucho más chicas que los costos fijos, aún teniendo pérdidas, va a continuar produciendo, sin lugar a dudas, porque en el largo plazo se supone que estos costos fijos se van a ir reduciendo. Y a medida que se instale en el mercado y que vaya ganando una cuota del mercado, va a poder cubrir los costos fijos y de hecho poder salvar y tener beneficios dependiendo del tipo de mercado en el cual se encuentre. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué cuestión tenemos que tener en cuenta cuando especialmente los economistas analizamos los beneficios considerando ingresos totales menos costos totales? En economía, que yo esto ya lo repetí, lo comenté en la primera clase, muchas veces pueden decir, pero ¿cómo? Si tiene pérdidas, tiene que cerrar enseguida. No se olviden que hay una distinción entre costos económicos y costos contables. Los economistas también tenemos en cuenta los costos que tendría en el caso que tendría los costos de oportunidad, ¿no es cierto? Si tuviese otro ingreso, si deja otro trabajo y demás. Por eso esta situación, este análisis es de corto plazo, ¿sí? En el largo plazo se supone que todas las pérdidas siempre, los beneficios normales llegan a ser nulos. ¿Qué significa en ese caso? ¿Que el empresario productor no está ganando? No, no significa eso. Significa que su salario está contemplado dentro de los costos que forman parte del proceso productivo. ¿Sí? Por eso decimos que en el largo plazo, vamos a verlo después en lo que viene de la segunda parte de la unidad 4, pero en el largo plazo, dependiendo del tipo de mercado, en general los beneficios tienden a ser nulos, lo cual no significa que no esté ganando el empresario. ¿Estamos? Bueno, con esto terminamos la primera partecita, el primer rengloncito de la unidad, donde analizamos un poquito en términos generales los principales aspectos del proceso productivo. Lo que hicimos hasta ahora fue simplemente nombrar los conceptos de costos, de ingresos totales, qué decisiones hay que tomar en el corto o en el largo plazo en función a los factores que intervienen en el proceso productivo, y cuándo el empresario tiene que tomar la decisión de cerrar o no, de acuerdo a cómo sean las pérdidas que obtiene y de acuerdo a qué parte de los costos llega a cubrir. ¿Cómo están? ¿Vamos bien? ¿Y seguimos un ratito más con la parte de mercado de competencia perfecta o están muy cansados? Chicos. Es poquito lo que queda, pero por ahí me gustaría, aunque sea... No escucho. Hola. No, que vamos bien. Va, no sé, no quiero hablar por el resto del grupo. Pero alguien tiene que empezar a hablar. El resto, chicos, bueno, sigo un poquito más, aunque sea darles competencia perfecta, sí por ahí tienen para hacer algo más del trabajo práctico en la clase de después de más tarde con Emiliano, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Belén, justo decías algo. No, qué bueno que está bien. Bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, con lo que es teoría no, por ahí después con las cuentas y las fórmulas se va a complicar un poco, pero lo que es teórico, todo lo que es concepto en sí no es muy complicado. Bien, para hacer las cuentas, fíjense que les puse varias veces las formulitas. Van revisando, es lógico que hoy en la práctica de hoy, al ser todo el mismo día,
mucho tiempo para procesar la información que acaban de recibir, que es toda nueva, lleva un poquito más de trabajo, pero bueno, tienen el material para ir mirándolo. ¿Sí? Bien, sigo. Entonces, vamos a desarrollar un poquito dentro de la estructura de mercados, el mercado de competencia perfecta. Entonces, decimos que un mercado, pues estas cuestiones ya las vimos en el principio de la unidad número 3, que es cualquier medio que permite que tanto compradores como vendedores se pongan de acuerdo para poder intercambiar un bien o un servicio a un mismo precio. Ahora, ¿es lo mismo que seamos los únicos productores de un bien o servicio en un mercado? ¿O que existan muchas empresas que vendan el mismo producto que vendo yo? ¿Qué les parece? ¿Que va a ser lo mismo? No, no va a ser lo mismo No. porque no va a haber competencia entre los precios. Exactamente. No va a haber, o sea, si soy yo sola, no hay competencia. Si somos muchos, hay competencia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Vamos a ver entonces cómo varía esta situación, digamos, de acuerdo a las estructuras de mercado. Entonces, decimos que un mercado es un lugar donde se ponen de acuerdo compradores y vendedores para intercambiar bienes y servicios de acuerdo a un determinado precio. Entonces, el tipo de mercado va a estar dado en función a la cantidad de empresas que hayan en ese mercado y en función también a cómo van a ser los beneficios que tenga ese productor en el mercado. ¿Sí? Pero ¿qué es lo importante acá? Bueno, el beneficio va a estar dado por la diferencia entre ingresos y costos y la cantidad de mercado de empresas, la cantidad de empresas que haya en el mercado nos va a permitir tener distintas cuotas del mercado, ¿sí? Distintas posibilidades para colocar nuestros productos. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos tener dos grandes grupos, que es el de competencia perfecta por un lado y el de la competencia imperfecta por el otro. Estos dos grandes grupos conforman la estructura de mercado. Fíjense que dentro de la competencia imperfecta tenemos a la competencia monopolística, al oligopolio y al monopolio. ¿Sí? Y en primer lugar teníamos a la competencia perfecta, que es la estructura de mercado que vamos a desarrollar hoy. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre todos estos mercados? Es que aquellos mercados que participan, que son de competencia perfecta, tienen beneficios nulos. ¿Sí? Tienen beneficios nulos, hay muchas empresas que compiten en el mercado y a medida que cambia la estructura del mercado en cuanto a las características del producto, a la cantidad de empresas que haya en el producto, en el mercado, y en función a cómo sean los beneficios de esas empresas y otras características que voy a ir desarrollando a medida que desarrollo cada mercado, van a ir variando los grados de imperfección del mercado. Fíjense, el mercado de competencia perfecta es un mercado medio irreal, porque van a surgir cuestiones donde van a decir, bueno, pero no sé si son tan así los ejemplos que vamos a ir dando, porque siempre hay intervenciones. Y ahora no voy a avanzar demasiado en las características ahora. Sin embargo, podemos ir viendo que el mercado de competencia imperfecta lo integran tanto aquellos que son los que forman los de competencia monopolística, como el oligopolio y el monopolio. A medida que cambiamos en cada uno de estos tres mercados, los beneficios son más grandes y la cantidad de empresas que participan en cada uno de ellos se va reduciendo hasta ser una sola empresa
quien obtiene los máximos beneficios. ¿Sí? Fíjense que aquí esto es como una especie de línea de tiempo o de evolución, ¿no es cierto? A medida que es menor la competencia, mayor es la ineficiencia social, mayores son los beneficios que obtiene una sola empresa. Entonces, empezamos con la competencia perfecta. En un mercado de competencia perfecta se dan este conjunto de características. Hay muchas empresas que ofrecen un determinado producto y hay muchas personas que lo quieren comprar. El mercado fija el precio, se fija por libre juego de oferta y demanda. Los participantes, o sea, quienes quieren ir a comprar el bien, son precios aceptantes. El bien o servicio es homogéneo. La información es perfecta. No existen barreras de entrada y salida y las empresas tienen beneficios normales. ¿Qué significan cada una de estas características? Las vamos a ir desarrollando por partes. Fíjense, que haya gran cantidad de oferentes y demandantes es que la cantidad que un vendedor o que un comprador puede comprar o vender en un mercado muy, muy grande no afecta ni la oferta ni la demanda del mercado. ¿Sí? Por lo tanto, que compre o no compre una persona que ofrezca o que no ofrezca, no tiene efecto en los niveles de precio. ¿Sí? Estamos hablando que son muchas, muchas personas que ofrecen y muchas, muchas personas que demandan. Por lo tanto, el accionar de un vendedor o de un comprador no altera a las condiciones de equilibrio del mercado. ¿Qué pasa? Acá tenemos la gran diferencia. Si analizamos una oferta y una demanda de mercado en general, o sea, donde hay muchas empresas y muchos compradores, tienen estas pendientes. Esta es una situación de equilibrio del mercado, donde la cantidad ofrecida es de 29 y el precio de equilibrio es de 8. Ahora bien, cuando analizamos la participación de una empresa individual o de un productor individual, la demanda a la cual se enfrentan estos productores tiene pendiente horizontal. ¿Qué significa eso? Que las personas que demandan un bien lo hacen a un determinado precio. ¿Sí? Es cuando se dice que son precios aceptantes. ¿Por qué? Porque este precio, esta línea que deriva de la demanda, del equilibrio del mercado, hace que este sea el único precio al cual se pueden enfrentar las empresas. Y recuerden, cuando vimos la elasticidad precio de la demanda, cuando es perfectamente elástica, si el precio aumenta más de lo que estipula el mercado, se quedan sin cuota de mercado. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, son todas precio aceptante. Esta es una de las principales características del mercado de competencia perfecta. Ahora, ¿qué pasa si a las empresas no les gusta este precio, no les gustan las condiciones del mercado? Bueno, existe, me estoy adelantando a una característica que viene más adelante, que es esta, que no existen barreras ni de entrada ni de salida. Por lo tanto, si no les gustan las condiciones, ya conocen cómo es el funcionamiento del mercado, si no quieren vender o si no quieren comprar, no lo hacen. Y su participación no afecta a las condiciones de equilibrio. Me salté una diapo porque me había adelantado en la explicación. Otra de las características es que el bien o servicio que se está ofreciendo o comercializando, porque también es aquel que se demanda, es homogéneo. O sea, a todos los compradores les da, tanto a los compradores como a los vendedores, les da lo mismo a quien se lo vende. Es indiferente, porque en general el bien es igual. Y a su vez existe información perfecta. Se conocen todas las condiciones del mercado. Y una característica
que todavía no había mencionado, es que las empresas tienen beneficios normales. ¿Qué significa? Que como existe libre entrada de empresas en el mercado, hay una tendencia a que los beneficios supernormales desaparezcan. ¿Por qué? Porque cuando un mercado es muy atractivo, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de empresas que quieren producir un determinado bien. Y como pueden entrar y salir del mercado, porque siempre hay una oferta y una demanda para colocar bienes y servicios que se comercialicen en un mercado de competencia perfecta, los beneficios extraordinarios tienden a eliminarse. ¿Sí? Ahora, les hago una pregunta. Dada este conjunto de características de un mercado muy particular, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué mercado que analizamos en la actualidad reúne este tipo de características de competencia perfecta? ¿Se les viene a la cabeza algún tipo de mercado? Yo había pensado, sin darle muchas vueltas, la verdad, las farmacias o las farmacéuticas. Son diferentes, pero a ver, seguime ahondando un poco más como lo pensaste. Lo que pasa es Claro, que digamos, los laboratorios que imponen ciertos precios para un medicamento, o sea, las farmacéuticas tienen que seguir todas el mismo linaje de precios. Vos podés ir a cualquier farmacia a comprar los mismos productos y cosas así. Por eso te digo, no hay muchas vueltas, pero es lo primero que se me viene a la cabeza. Exactamente. Eso puede llegar a ser. Lo que pasa que no tendríamos que. Ahí tenemos muchas marcas en juego. ¿Sí? Entonces, el hecho que hayan marcas de acuerdo a los distintos tipos de medicamentos no nos estaría permitiendo comercializar un producto homogéneo. ¿Sí? Entonces vas a ver que si bien en un principio parece como que fuera de competencia perfecta, no lo es, porque en general hay muchas empresas agrupadas dentro de otras. Pensá que la farmacia vende muchos medicamentos, pero esos medicamentos provienen de distintas empresas, por ejemplo, Elea, Bagot, ¿no es cierto?, L'Oreal. Cada una de esas subempresas tiene una amplia variedad de productos. ¿Estamos? Por lo tanto, ahí tenemos un lío tremendo al momento de analizar la homogeneidad del producto, que vemos que no se cumple, donde hay distinción de cada uno de los productos y a su vez donde no sabemos cómo son los beneficios de estas empresas y que también no es lo mismo colocar, al ser productos distintos, para cada vendedor y para cada comprador. Tienen particularidades, ¿sí? Después, el ejemplo de la farmacia, yo lo voy a volver a retomar cuando veamos otros de los mercados más imperfectos, y te lo voy a dar con todas las características. Un ejemplo de competencia perfecta sería el caso de todo lo que es el mercado agrícola, donde en este caso hay competencia perfecta porque se supone que tenemos una gran cantidad de oferentes y una gran cantidad de demandantes, y donde el producto que se comercializa tiene en general el mismo precio. Son precios aceptantes las empresas, que es el caso de la compra y venta de cereales, de soja, trigo, cebada, centena, avena, girasol y demás. Entonces, en general, el ejemplo más común de competencia perfecta es el mercado agrícola. Ahora, me pueden decir, bueno, existen intervenciones del Estado, justo en el caso de Argentina, es el que más altera al mercado con las exportaciones y demás. Dejando aparte la intervención estatal, es el mercado que más se asemeja a las características del mercado de competencia perfecta. ¿Y por qué lo digo así, más se asemeja? Porque en realidad es muy difícil que haya una economía sin intervención.
Acuérdense, cuando vimos la unidad 1 y vimos los distintos sistemas de planificación, el sistema de planificación que rige en la actualidad en todos los países es el sistema de planificación mixto, donde se deja al mercado actuar, pero también existe un cierto grado de intervención estatal, ¿sí? No obstante, el mercado agrícola es el que reúne la mayoría de las, exceptuando la intervención estatal, reúne la mayoría de las características que tienen los mercados de competencia perfecta. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, con esto ya vamos a dejar acá, así en la clase siguiente comenzamos a desarrollar el resto de los mercados imperfectos. Si no tienen ninguna duda, voy a colgarles las diapositivas que presenté recién, así las tienen para la clase práctica de más tarde con Emiliano. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que vengamos arrastrando de antes o de recién. Bueno. Ahora no, profe. Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene. El lunes les pongo la guía de la semana. Mucho, profe. Nos Bueno, vemos. Nos chao. vemos.